del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 4 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, en la tarde de hoy 6 personas habrían sido detenidas vinculadas con la supuesta invasión con lancha por Macuto, según lo informó el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal. Además, señaló al presidente de la Asamblea y presidente encargado como responsable de los hechos. Por cierto, el funcionario no dijo nada sobre la masacre de la cárcel de Los Llanos ocurrida en Guanare, que dejó como saldo casi 50 víctimas mortales. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Mientras, el Canal del Estado dio cuenta de la captura de 8 personas en las costas de Aragua que vinculan con los hechos de La Guaira. Habría 2 ciudadanos norteamericanos en el grupo, según medios digitales, y también habrían apresado a Adolfo Baduel, hijo del general Baduel. Insistimos, hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Nicolás Maduro denunció que querían asesinarlo. En tanto, el presidente interino Juan Guaidó negó cualquier relación con la empresa Silver Corp, supuestamente involucrada con lo sucedido. Lo propio hizo ayer el gobierno de Colombia en un comunicado de la Cancillería. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos. Más de 60 organizaciones no gubernamentales exigieron justicia para los 47 presos asesinados durante la masacre en el centro penitenciario de Los Llanos, en el estado portugués. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema, porque varios organismos internacionales se han pronunciado pidiendo una investigación transparente sobre estos hechos. Además, el acceso de alimentos en Venezuela podría verse afectado por los bajos precios del petróleo, la disminución en la capacidad de importación, la devaluación de la moneda y la inflación, según lo advirtió la FAO-CELAC en informes sobre el impacto del COVID-19. Hablaremos también al respecto durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Javier Ignacio Mayorga, es periodista especializado en sucesos. Además, forma parte del Observatorio del Crimen Organizado y está al frente del portal web, la página web Crímenes Sin Castigo. Javier Ignacio, como siempre, un gusto conversar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un placer. Un gusto hablar contigo. Iniciaría conversación a partir de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Veíamos una entrevista que ofrecías a TV Venezuela sobre los hechos de Macuto. A esa hora no había pasado lo del estado Aragua. ¿Qué información manejas tú al respecto? Te escuchamos. Bueno, hubo un grupo aparentemente ligado a esta operación que han bautizado con el nombre de Gedeón. En este grupo, de acuerdo con la información preliminar de que se dispone, está un ciudadano de origen estadounidense y otras 7 personas, 4 de ellas oficiales subalternos de la Guardia Nacional y un hijo del general Raúl Baduel, exministro de la Defensa, Adolfo Baduel, quien tenía una orden de captura desde el año pasado, había salido del país y aparentemente, por la información de que se dispone, lo que ha trascendido, se había unido, se había incorporado a esta operación. Este grupo entonces está compuesto por 8 personas. Según se entiende, fueron delatados por pobladores de Chuao, de la población de Chuao en el estado Aragua, y una comisión de la Policía Regional los detuvo. Estaban desarmados, no pusieron resistencia.
Posteriormente fueron trasladados, algunos de ellos, en helicópteros de la Fuerza Armada hasta el puerto de La Guaira, donde se hizo un traslado por tierra hasta instalaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar en la Boleita Norte, en Caracas. Javier Ignacio, en esta declaración que ofrecías más temprano a TV Venezuela, tú te referías al manejo de las pruebas, al menos en el caso concreto de La Guaira, de lo ocurrido en Macuto. ¿Qué puedes compartir con nosotros? María Alejandra, esa apreciación tiene que ver con las fotos que fueron filtradas a los medios de comunicación muy temprano ayer domingo, y que según se desprende por lo declarado por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, eran fotos que fueron tomadas en el sitio del suceso. Por la hora en que estas fotos fueron divulgadas y por la composición de los elementos que están en cada una de esas fotos, uno entiende que varias de esas gráficas obedecen a composiciones que tienen la finalidad exclusiva de generar opinión, es decir, son composiciones de propósito propagandístico y no obedecen a lo que uno supone o espera que debe ser la diligencia inmediata en una situación como esta, donde según los reportes oficiales hubo 8 muertos. Entonces tienes allí un sitio de suceso o varios sitios de suceso que tienen que ser fijados, sobre los cuales hay que hacer levantamiento planimétrico, es decir, una serie de diligencias que se supone deben ser incorporadas a un expediente de investigación para llegar a una verdad procesal y por ahí acercarse a la verdad verdadera, como se dice en términos de abogados. Esto no sucedió. Lo que se ve allí es, nuevamente, lo repito, fotos producto de una composición de elementos que pueden o no haber estado allí en el sitio del suceso, no lo sabemos, porque simplemente fueron tomadas y colocadas allí precisamente con la finalidad de transmitir un mensaje y hacer prevalecer una noción de lo que allí ocurrió. Tú te referías, Javier Ignacio, incluso al manejo que se hizo de los cadáveres. Yo te pediría un comentario porque ciertamente si no se, digamos, respetaron estas pruebas, el día de mañana, si se abre una averiguación, será difícil, tú me corregirás si me equivoco, determinar lo que realmente ocurrió. ¿Qué puedes decirnos? Sí, totalmente, María Alejandra. 8 cadáveres, solo uno de ellos, por cierto. Una información de última hora, el capitán Javier Nieto Quintero, quien es uno de los portavoces de la Operación Gedeón, en una entrevista que dio a Napoleón Bravo en Estados Unidos esta tarde, confirmó que el fallecido, que aparece en una de las gráficas, es decir, el que rescatan del mar, era el capitán Robert Colina, alias Pantera. Eso lo dice Javier Nieto. Entonces, existe por allí la confirmación, por lo menos de apreciación, por parte de una de las personas involucradas en ese proceso. Pero sí, María Alejandra, fíjate qué pasa. Este enfrentamiento, supuesto enfrentamiento, la balacera, ocurrió, según el testimonio de vecinos, a las 3:50 de la mañana de la madrugada de ayer domingo. En el momento en que el gobernador Jorge García Carneiro llega al sitio del suceso, se pasea por allí, habla con los funcionarios, todo esto que es después del mediodía, en ese momento estaban llevando a cabo el levantamiento de los cadáveres. Las imágenes que fueron transmitidas por un medio, digamos, ligado al oficialismo en el estado Vargas, dan a entender que, esto se hizo
por decirlo de una manera, con procedimientos poco ortodoxos, es decir, personas que estaban allí no correctamente identificadas, que por lo menos no estaban uniformadas, sino que simplemente vestidas, como decimos nosotros, de paisanos, agarraban unas especies de lonas blancas en las que colocaban los cadáveres y de allí los trasladaban a una pick-up negra del Servicio de Medicina Forense del Estado Vargas, y en la batea colocaban los cadáveres expuestos a la intemperie, para posteriormente, bueno, los tapaban allí con ese mismo plástico blanco, y de allí serían llevados posteriormente a la morgue del Estado Vargas, y no sabemos si de repente por esta precariedad con la que se está trabajando hoy en día, a propósito de la carencia de combustible y todo lo que involucra esta pandemia, pues quizás los llevarían a la morgue de Bellomonte, donde además de eso tienen una línea de llevar y hacer las autopsias de los casos relevantes, por lo menos desde el punto de vista político. Entonces, esa es la situación. Definitivamente es necesario conocer de un punto de vista oficial la confirmación sobre las identidades de las 8 personas fallecidas. Pero llama la atención que en una declaración rendida hace un par de horas por el fiscal designado por la ANC, solamente suministra los nombres de los detenidos, que eran 5, no 2, fíjate tú, y no da los nombres, no identifica plenamente a las personas que murieron en este incidente. Ahora, te pregunto, Javier Ignacio, y apelo a tu experiencia sobre estos hechos. Quisiera tu comentario en general, porque es difícil a esta hora como armar el rompecabezas tomando en consideración la información, en muchos casos interesada o no, que ha trascendido y que se viene conociendo desde hace días. Quisiera tu comentario en general sobre estos hechos. ¿A qué conclusión has llegado hasta ahora a la luz de la información que manejas? María Alejandra, comparto esa misma inquietud que has expresado. Si no fuera por el hecho de que el capitán Nieto Quintero ha salido ya en un comunicado público y 2 entrevistas a confirmar el inicio de esta señalada Operación Gedeón y a confirmar eso que iba al Estado Vargas era lo que él mismo denomina una cuadrilla de reconocimiento. Es decir, eran personas que iban a hacer una especie de inteligencia en el terreno, iban a hacer un recorrido por el área, a fijar los objetivos. Es decir, eso es lo que hacen las cuadrillas de reconocimiento. Si no fuera por eso, María Alejandra, si uno tuviera solamente las versiones aportadas a cuentagotas por elementos del oficialismo, pues sería muy complicado creer nada, absolutamente nada. Ni siquiera lo que se ha dicho sobre el incidente allí en Macuto tiene ningún sentido, porque se habló de un enfrentamiento, pero si revisas las imágenes del bote en el que supuestamente iban estas 8 personas, pues el bote no tiene ningún orificio que sea, por lo menos, que se pueda percibir en las tomas de este medio oficialista. El bote sí tiene unos daños en la parte inferior del casco, aparentemente producto del contacto con los peñascos del rompeolas, pero no tiene orificios en las partes laterales. De manera que si hubo un enfrentamiento, no fue, como lo dijo el gobernador de Vargas, García Carneiro, ni los voceros del Ministerio de Relaciones Interiores, que estas personas estaban desde el mar disparando. Difícilmente eso haya sido así. De hecho, las tomas, las imágenes que se han divulgado del sitio del suceso indican que la mayoría de la sangre está en la parte interna de este rompeolas, es decir, la que da hacia la calle, y que tampoco hay daños visibles en las fachadas de viviendas. De manera que uno entiende que los disparos aparentemente
procedieron de un solo lugar, sin que hubiese un enfrentamiento efectivo. Por otro lado, las tomas de las armas que se hicieron y que fueron emitidas a través de fotografías y también a través de estos partes noticiosos, indican que esas armas no fueron usadas, esos fusiles estaban intactos. Las cintas de munición que fueron encontradas en la camioneta estaban intactas también, sin uso, no había casquillos alrededor. Entonces, por ese lado tenemos que descartar la posibilidad de un enfrentamiento. Finalmente, Javier Ignacio, en redes sociales se ha abierto una discusión en torno al manejo que han hecho las autoridades de la masacre de la cárcel en Guanare o incluso la balacera durante 5 días en Petare y el trato que le han dado a estos hechos. Yo te pediría también un comentario al respecto, porque ciertamente contrasta el despliegue de seguridad que hemos visto en las últimas horas, producto de los hechos en Vargas, en Aragua, y bueno, digamos lo que ha venido ocurriendo en una localidad como Petare, balaceras durante horas que, bueno, han dejado a los vecinos preocupados y en medio del miedo ante, bueno, cómo pueda terminar esta situación. ¿Qué puedes decirnos? Definitivamente, María Alejandra, existe un tratamiento selectivo hacia las distintas manifestaciones de violencia que hemos apreciado en el país en los últimos días. Con respecto a algunas, es riguroso, duro en exceso, se utilizan todos los recursos disponibles y hacia otras hay una conducta omisiva, definitivamente que estimula la impunidad. Claro, y uno tiene en esto, María Alejandra, que irse un poco más atrás, es decir, uno tiene que analizar qué mueve al régimen. Pareciera que esos hechos que estás refiriendo, los 5 días de lo que hemos llamado las fiestas de plomo ahí en los cerros de Petare, y la masacre ocurrida en Guanare no ameritan ningún pronunciamiento del fiscal designado por la ANC, no entran en los comentarios de los voceros del oficialismo. Pero si te vas un poco más atrás, encontrarás otro hecho que sí ha movido al régimen de manera bastante importante y ostentosa, que fue la redada de 4 días en la península de Paraguaná, en el estado Falcón. Eso dice mucho, María Alejandra, de las prioridades que tiene el actual régimen. Es decir, todo lo que pueda contribuir de alguna manera a cuestionar directamente o a permitir algún cuestionamiento de su carácter, pues va a ser reprimido. Por ende, uno tiene que interpretar que esto que está sucediendo en Petare no es un cuestionamiento al régimen, sino que de alguna manera puede ser percibido por factores de este régimen como una forma de control. Control que, por cierto, es bastante frágil, poco sustentable, y que además de eso se puede salir de las manos en cualquier momento, ni Dios lo quiera. Hasta ahora, según entendemos, lo que existe en Petare es una acción sumamente aspavientosa, ostentosa, ostensiva, de poder de fuego, frente al posicionamiento de distintas bandas que aparentemente están intentando cuestionar el yugo que en ese lugar ejerce alias Wilexis. Eso por allí. Y por el lado de lo de Guanare, pues es absolutamente obvio que al gobierno, al régimen, poco le importa esto. No le importa el tema penitenciario ni las muertes allí. No le importa ahorita, pero tampoco ha habido interés anteriormente. Es decir, tuvimos 68 muertos en un retén del estado Carabobo, unas acciones administrativas allí, unas detenciones, pero ya después todo quedó, digamos, más o menos como había estado antes. No se fue al fondo del asunto.
hubo matanzas en Puerto Ayacucho, hubo matanzas en un retén allí en Acarigua, en el mismo estado portuguesa, y bueno, no se toman acciones de fondo para impedir que estas acciones continúen reproduciendo. Entonces, mira, ahí uno ve cuáles son las prioridades del actual régimen, y bueno, ya entonces la gente tiene que decidir si quiere seguir con esto o si en realidad quiere promover una especie de cambio a esta situación. Javier Ignacio Mallorca, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y además responsable del portal web de la página crimenesincastigo.com. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. Beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito del telón de fondo de la crisis, la situación económica, comentábamos con ustedes este informe que ha publicado la FAO, la Oficina para la Alimentación, la Agricultura de Naciones Unidas, sobre el impacto del COVID-19 en el mundo y concretamente en América Latina. Ellos hacen referencia a nuestro país y hablan del impacto que tendrá esta situación sobre el acceso a los alimentos. Y mencionan algunos temas que vamos a debatir con nuestro invitado. Hablan de los bajos precios del petróleo, la disminución de la capacidad de importación, la devaluación de la moneda y la inflación. Todo esto afecta a los trabajadores. El pasado 1 de mayo, se puso en práctica en nuestro país, se oficializó el salario mínimo por encima de $2 mensuales, el más bajo probablemente del planeta, y con esa cantidad de dinero, 400.000 bolívares, en la práctica, los trabajadores, buena parte de ellos y nuestros pensionados, tienen que acceder a los alimentos y otros servicios en las actuales condiciones. Para hablar al respecto nos acompaña vía telefónica Servando Carbone de Únete. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Aquí estamos. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa.
a este panorama que ofrecía hoy la FAO sobre el acceso a alimentos, yo sumaría la pérdida de empleos que ya vaticina la OIT, producto del COVID-19. Le pediría un comentario a propósito de lo que está ocurriendo hoy día con los trabajadores en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sí, mira, primero, esta crisis que estamos viviendo aquí en Venezuela, esta fatal crisis, la hubiésemos tenido igual si no se hubiera presentado el tema del coronavirus, que es un fenómeno internacional, y aquí en nuestro país el caso de la pandemia es muy diferente al que se desata pues en el resto del mundo. En Venezuela la catástrofe económica la tenemos ahorita. Esto se ha profundizado y se ha extendido por todo el país, por el entorno de la economía, y aunque hoy podemos analizar solamente en materia económica, es necesario analizar la crisis total, desde lo político, lo económico, el ecocidio, el medio ambiente, hasta lo que se hace llamar la precisión inclusive a la persona, ¿no? Que hemos venido discutiendo, que es la precisión sociológica, que es todo lo que utiliza el régimen para inculcarle a los venezolanos en su escala de valores, la pirámide de Maslow, en su conciencia cívica, y meterse con este tema de convertirlo en un ser sometido, dependiendo absolutamente del Estado, esclavizándolo. La economía es uno de los campos más golpeados, es uno de los campos más aprovechados por el régimen para destruir. Destruyeron el aparato económico del país y de la nación para campear sobre su ruina la eliminación de cualquier vestigio de proyecto alguno que pueda surgir como un proyecto de país, ¿no? La destrucción de esta economía antes del coronavirus está con la disminución dramática de la producción, por la concentración drástica, como había dicho tú, del PIB, el desmantelamiento de los sectores técnicos y productivos y primarios, el sector primario, terciario, secundario, la expropiación de unidades productivas del sector privado, todo lo que tiene que ver con la despoblación del complejo de empresas de propiedad del Estado, que el aluminio, todo, absolutamente todo quebrado, el exterminio de lo que nos han dado duro el movimiento sindical, han tratado de implosionarlo. Bueno, cualquier emprendimiento que traten los ciudadanos libres y responsables es estrangulado por el Estado, las cadenas productivas, las pequeñas y medianas empresas, todo eso es realmente lo que ha convertido el régimen, y bueno, la ruina de PDVSA, la enorme pobreza y la desigualdad que cada día aprietan más al ciudadano, y que bueno, lamentablemente nos robe el espíritu en carne propia, con unos dientes cargados de una ponzoña de un régimen que trata de clavarlo en el cuerpo de los trabajadores y del pueblo, utilizándolo como si fuesen esclavos, con una política del hambre. Nosotros hemos determinado, y así se lo hicimos saber a todo el mundo con comunicado, y en una reunión que tuvimos con el presidente Guaidó, le hemos denominado salario mínimo del hambre, y le hemos dicho cestatique del hambre. Con eso tipificamos todo lo que tiene que ver con respecto a que eso es una política del hambre instituida del régimen, y con la intención de destruir absolutamente todo. Bueno, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado. Hace días, Nicolás Maduro expresaba respaldo a la clase obrera mundial, mientras el coronavirus ya amenazaba con la pérdida de empleos. Yo le pedí un comentario al respecto, porque lo cierto es que a partir del 1 de mayo el sueldo mínimo en nuestro país ha desaparecido en la práctica. Estamos hablando de un poco más de $2 mensuales.
con el impacto que esto tiene para las pensiones y el cálculo de los beneficios que durante años, han luchado los trabajadores. Yo le pediría un comentario, insisto, al respecto, y sobre todo saber qué margen de acción tienen los sindicatos para hacer frente a esta situación. Lo escuchamos. Bueno, fíjate, evidentemente el régimen saca a la calle la cortina de humo, el tema de la estrategia del caos, que trata de imponer en varias cosas. Por ejemplo, hoy tenemos la cola de los alimentos, los productos que tratan de bajar los precios en los estantes de los automercados para tratar de que la gente se desespere. El tema está que cuando tú vas a un lugar de eso, ves la cara de la gente no tiene cómo pagar. Independientemente el régimen inventa un bono de lo que sea, llega un momento en que la gente no tiene cómo pagar. La situación del país es diferente a otros momentos. Si es verdad que el régimen aplica la misma estrategia del caos, las condiciones en este momento del país son completamente diferentes. Tienes un tema de gasolina, tienes un tema de alimentación, tienes un tema reciente, hace poca hora, de una masacre importante que pone contra la pared al régimen. Yo creo que el régimen no se esperaba una respuesta tan inmediata de la comisión de la alta comisionada. Y tienes una cantidad de aspectos que todos los días coloca a este régimen, un régimen, como lo hemos dicho, un régimen inhumano, un régimen cuya única finalidad es esclavizarnos. Es imposible mantener un hogar en este momento, en esta situación, bajo estas circunstancias, y mucho más cuando, inclusive la semana pasada tú me preguntabas en el sentido de cómo hacía la gente para mantenerse. Los empleados públicos tenían la posibilidad de tener una entrada adicional. Ahora están en sus casas, no ganan nada, solamente salen a comprar y no les alcanza el dinero. O sea, estamos en una situación compleja, muy difícil, y lo que hemos hecho es concientizarnos. Lo que hemos hecho es hablar. Recientemente, el 1 de mayo, pudimos tener una conferencia con el presidente Guaidó y le planteamos que es muy importante de una vez por todas de que empecemos a impulsar, María Alejandra y todos los que escuchan, lo que hemos denominado la instalación de un gobierno de emergencia nacional. Eso hay que hacerlo porque se visoran momentos de cambio. Yo creo que es importante, va a ser difícil. La recuperación del país, nadie está diciendo que va a ser fácil. Es importante que todos nos pongamos de acuerdo. Es importante, fíjate, aquí este es el único país que nos tocó la pandemia, y dentro de sus instrumentos jurídicos no tiene nada contemplado a la protección del trabajador. Máximo la ley de protección y seguridad y condiciones y ambiente del trabajo, que te dice el tema de la instrumentaria, las condiciones de seguridad. Pero inclusive la ley, y las leyes internacionales de seguridad tienen un mecanismo avanzado. Aquí, porque la mayoría de los trabajadores, lo que estamos trabajando somos en la administración pública, y quedan pocos trabajadores de las empresas privadas, y ellos tienen, los trabajadores de las empresas privadas tienen un mejor ingreso, y ha tenido que sus jefes, los jefes de las empresas, han tenido una política de social, de trato, porque les interesa mantener a su gente cuando esta desgracia termine. Lo que pasa es que en este país, si fuésemos conscientes, pareciera que tuviésemos la enfermedad la utiliza el régimen, como lo hemos dicho de forma responsable, como una cortina para tapar o tratar de frenar de que todos no estemos en la calle, porque imagínate tú en este momento, todos en la calle, sin gasolina y tal, se hace mucho más evidente, la gente lo sabe, ¿ves? O sea, pero una cosa que tú lo sepas, una cosa que cuando tú sales a la calle y ves las grandes colas, las molestias, estas cosas, es un momento completamente diferente. Para eso le hemos solicitado, hemos pedido al presidente Juan Guaidó que nosotros lo que estamos luchando en la clase trabajadora y estamos los dirigentes es un cambio de modelo político, y eso pasa por la salida de Maduro y todo su equipo. Ya este tema
está hablando y felicitándole al señor Maduro, bendiciones, ya se nos va, pues. ya es demasiado la inclusión que ha hecho, y mucho más con este tema de una enfermedad tan importante como el coronavirus, la burla que ha hecho, la prohibición de que entre ayuda al país, o sea, una cantidad de cosas. Y además, un tema muy importante, compañero, y es que este es un régimen, como lo hemos denunciado, que juega con las organizaciones internacionales, ignora y no aplica y hace lo que le da la gana con las recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión de Investigación de la Organización de la OIT, y tanto con las recomendaciones de Bachelet. Aquí lo que está pasando es que todos los días que nos estamos haciendo la caída interna, externamente el régimen no tiene realmente cómo defender, porque lo que le interesa a ellos es mantenerse en el poder y no les importa seguir profundizando la crisis, la destrucción de la familia, del hogar, con una política cambiadora, una política esclavizante y una política de violación fragante a todos los derechos humanos. Bien, agradecemos a Servando Carbone, coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, ofreciendo opinión y análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, bueno, el acceso a alimentos en nuestro país con un salario mínimo de un poco más de $2 al menos. Hasta la semana pasada, habrá que ver qué ocurre en los próximos días producto de la devaluación. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, más de 60 organizaciones no gubernamentales exigieron justicia para los 47 presos asesinados durante la masacre en el centro penitenciario de Los Llanos en el estado Portuguesa. Decíamos que a partir de esta hora íbamos a hablar ampliamente acerca de este tema. Nuestra invitada, la diputada María Beatriz Martínez, de esta entidad del Partido Primero Justicia, ha hecho un seguimiento a esta situación, incluso ha tenido contacto con los familiares de las víctimas. Diputada, gracias por atendernos. Buenas tardes. Diputada María Beatriz. Martínez, diputada por el Estado Portuguesa, insistimos, desde el primer momento ha estado o ha seguido de cerca esta situación denominada como masacre directamente por organizaciones no gubernamentales, incluyendo Amnistía Internacional, y con ella queríamos conversar acerca de los detalles que a estas alturas se conocen. Insistimos, estas organizaciones, 60 organizaciones han pedido justicia y lo mismo ha hecho, por cierto, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se pronunció a través de su cuenta en Twitter. Decía la diputada en redes sociales lo siguiente: el día de ayer, hoy 3 de mayo, respecto a la masacre de Guanare, les informo que no hay hasta ahora pronunciamiento oficial, no hay listado de muertos ni heridos. La entrega de los cadáveres ha sido extremadamente lenta. A las horas, cuando escribió el mensaje, horas del mediodía, le han entregado solo 26 cuerpos. Decía ella, mientras tanto, la descomposición acelerada de los cadáveres por la imposibilidad de conservarlos, tomando en cuenta que la morgue de medicina forense supuestamente tiene apenas una capacidad para 5 cuerpos. ¿En qué parte de Senamec y en qué condiciones los tienen?, se preguntaba. Por lo tanto, la lentitud del proceso de entrega de los masacrados parece atender al interés de proceder al entierro en fosas comunes, ya que anoche le informaron a los familiares que procederían de esa forma si no lograban entregarlos antes del mediodía. Me parece que ya tenemos a la diputada María Beatriz Martínez, de Portuguesa. Diputada, ¿me escucha usted? Buenas tardes. Me parece que no me escucha la diputada. Diputada, ¿me escucha usted? Buenas tardes. Diputada, ¿me escucha? Buenas tardes. No, me parece que tenemos allí problemas con los teléfonos. Esto forma parte de la situación de los servicios públicos en nuestro país, lo cual figura siempre, lo comentamos, en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos sobre Venezuela. Michelle Bachelet decía, en el capítulo dedicado a los derechos económicos y sociales, que en materia de servicios públicos lo que estaba ocurriendo en nuestro país respondía a la corrupción, el desvío de recursos, la subinversión, y eso explicaba los problemas con la electricidad, con el agua potable y el gas doméstico, y siempre incluimos en la lista la telefonía básica, celular e internet. Por cierto, a las 4:15 de la tarde se registró un apagón en varios estados de Venezuela. Varios portales informativos daban cuenta de ello y bueno, ya comentaremos detalles en algunos minutos. En todo caso, estamos tratando de hacer contacto con la diputada María Beatriz Martínez, diputada por Portuguesa, para conocer los detalles, lo último que se conoce sobre la masacre en Guanare. Por cierto, como comentaba Javier Ignacio hace algunos minutos al inicio del programa, el fiscal designado al margen de la Constitución por la Asamblea Nacional Constituyente evitó
a referirse a estos hechos que han provocado la reacción en cadena de la comunidad internacional. Y les voy a comentar, por ejemplo, que escribía la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos: estamos profundamente preocupados por los hechos violentos en la prisión de Guanare, en los que 46 detenidos habrían resultado muertos y 75 heridos, incluyendo autoridades del centro. Llamamos al gobierno a investigar, resolver el hacinamiento y garantizar los derechos básicos. Amnistía Internacional decía: ante la muerte de 46 privados de libertad y 70 heridos en la cárcel de Guanare, aquellos responsables de esta atrocidad, así la calificaba Erika Guevara, responsable del capítulo de América Latina de la organización, debe rendir cuentas frente a la justicia. Estos crímenes no pueden quedar en la impunidad. Si le parece a mi equipo, podemos hacer una breve pausa, a ver si tenemos suerte en la última parte del programa para ver si conectamos con la diputada María Beatriz Martínez del Estado Portuguesa. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos de Radio Caracas Radio. Al cierre ofrezco más detalles sobre este apagón o bajón de energía eléctrica en varias zonas de Venezuela. Lamentablemente no pudimos restablecer contacto con la diputada. Trataremos de hacer entrevista, por otro medio, para escuchar su versión y los detalles que se conocen sobre esta masacre que ha generado, insistimos, la reacción de la comunidad internacional. Aproximadamente a las 4:17 de la tarde se registró un bajón, y leo un tuit de Efecto Cocuyo, de energía eléctrica en varias zonas de Caracas y el estado Miranda. Ellos pedían que los ciudadanos reportaran, indicando dónde se encuentran. Y allí hay testimonios desde Mérida, Barquisimeto, en Guárico reportaron el bajón, el estado Zulia, en Aragua, en Portuguesa, en Barinas, en Carabobo, en fin, en buena parte del territorio nacional hubo un bajón de energía eléctrica. Habrá que ver, cuáles son las excusas que utilizan las autoridades para explicar a qué se debió esta situación. Ya hemos comentado con ustedes y lo reiteramos, que la corrupción y el desvío de recursos explica en buena medida lo que está ocurriendo con servicios básicos en nuestro país. Para que ustedes se hagan una idea, esta administración en los últimos 20 años ha manejado más de $1 millón de millones de dólares, se dice fácil, solo por cuenta de ingresos petroleros, y nadie sabe dónde están. Mejor dicho, buena parte del dinero terminó en cuentas privadas en Andorra, en España, en los Estados Unidos, en Suiza, en fin. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya,
En la producción, César Umbría, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR